Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdas lo que vimos en la clase pasada? Pongamos a prueba tus conocimientos. Uno de los principios del reino es tener fe en Dios, y esta trae consigo unos resultados. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿con qué se purifica el corazón del hombre? Piensa en la respuesta correcta. A. Por la fe puesta en Dios. B. Por vivir sabiamente sin equivocarse. C. A través de las buenas obras. Si pensaste en la opción A, acertaste. Hechos 15:8-9 declara que Dios, que conoce los corazones, ha dado el Espíritu Santo y ha purificado por la fe el corazón del hombre. A continuación presentaremos unas afirmaciones las cuales pueden ser falsas o verdaderas. Piensa en la respuesta correcta. Hay protección divina para aquellos que ponen su fe en Dios. Falso, verdadero. La respuesta es verdadero. Primera de Pedro 1:5 declara que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Todo lo que deseo es posible si tengo fe? Falso, verdadero. La respuesta es falso. Todo es posible, pero no conforme al capricho humano, sino conforme a la voluntad de Dios, bajo los principios de su reino. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Falso, verdadero. La respuesta es verdadero, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima! Muy buenas tardes para todos en esta hora, queremos saludarlos y bueno, darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar con cada uno de ustedes aquí en este discipulado en casa. Un discipulado que se ha generado para en realidad darle estructura a cada una de nuestras vidas, donde estamos en realidad tocando temas bastante especiales en cuanto a lo que es la fe en Dios. Y bueno, creo que va a ser edificada cada una de las vidas, cada persona que está allí en esta hora viéndonos, escuchándonos. Creemos que Dios va a hacer algo poderoso en cada uno de nosotros y principalmente que nos va a dar solidez cada una de estas palabras. Van a ser como una luz, como ese camino que Dios nos revela y nos permite caminar por él. Así que saludamos a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, personas que en esta hora pues nos ven. Queremos darle la bienvenida a este tiempo y queremos que bueno, tengan la mejor disposición para compartir con nosotros en este tiempo. Así es, hola a todos, un gusto poder estar con ustedes otra semana más, otro viernes más de Discipulado en Casa. Nos alegra mucho poder compartir estos espacios, realmente son muy valiosos para que podamos afianzar, afirmar la doctrina de nuestro Señor Jesús, esa palabra que nos va a permitir estar firmes en la verdad y no caer, porque ya lo hablábamos el viernes pasado, tenemos diferentes situaciones que están constantemente enfrentando la fe,
la fe en los niños, la fe que tiene el adulto, el anciano, todos, sin importar la edad. Llega un punto donde van a tener que enfrentar eso, y qué bueno que tú puedas estar aquí con nosotros compartiendo, qué bueno que puedas estar con nosotros aquí escribiendo, participando en el chat. A muchos de los que se conectan los vimos allí muy atentos en los comentarios, participando, dándole gloria a Dios, y es un tema que realmente todos hemos vivido y experimentado. Realmente somos parte del reino de Dios porque tenemos fe que realmente el Señor Jesús nos lavó con su sangre, que realmente el Señor Jesús nos hizo partícipes y ahorita somos miembros de su familia. Así que bienvenida una vez más a todos los hermanos que están fuera de Cali, los que están en Palmira, en Jumbo, en Jamundí, en Medellín, en Bogotá. Por allí se nos unió alguien de Palmira el viernes pasado, se unió a discipulado, así que si tú quieres hacer discipulado también escríbenos al 320-568-0640, 320-568-0640. Puedes hacer parte de un discipulado que es virtual, o bien puedes hacer parte de un discipulado que es presencial. Nosotros tenemos como las dos modalidades. En uno usamos redes sociales como para impartir las clases y hacemos ciertas dinámicas y actividades pues al interior de los grupos, y en el otro pues ya es presencial, que ya abrimos los horarios del domingo. No sé si tú has estado allí atenta, escuchando que el pastor, la pastora cuentan pues que ahorita tenemos, debido al cambio de horario que tuvimos el domingo, pues ahorita ya tenemos discipulado el domingo a las 8. También puedes asistir de forma presencial si quieres retomar discipulado. Si hace rato no lo veías, también lo puedes hacer. Así que los invitamos a todos que puedan tomar este discipulado, ya sea por acá, ya sea virtual, con un grupo, un maestro que está allí pidiéndote tareas, haciendo seguimiento, o bien discipulado presencial acá en el Centro Misionero Bethesda del Sur. Y pues bueno, Eyman, estábamos hablando la clase pasada sobre los resultados de la fe. Veníamos ligando sobre todos aquellos resultados que podemos encontrar, aquellos que desarrollamos la fe, aquellos que creemos realmente, y pues hablábamos de un sinnúmero de cosas que si tú has estado muy pendiente allí, pues vas a saber, vas a entender que vas a poder enfrentar, vas a poder vencer, vas a poder tener sanidad y diferentes resultados. Si no estoy mal, vimos 11, ¿cierto? 11 resultados. 11 resultados. 11 resultados que en realidad son bien importantes, y pueden haber más. En realidad, si tú miras la fe, en realidad tiene mucho más resultados, porque en realidad tienden a transformar la vida de una persona, tu mente, renuevan tus pensamientos, te dan muchos beneficios. En realidad la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nada se puede hacer para Dios sin que la fe no esté de por medio. Pero aparte de ver esos resultados, es que la Biblia aclara algo, y es que para el que cree todo es posible. Y hay algo que nosotros vamos a tratar el día de hoy, y es poder entender a qué se refiere la Biblia cuando dice que para el que cree todo es posible. Correcto. Y qué tiene que ver esa palabra, que todo sea posible, porque nosotros podríamos pensar que cualquier cosa, ¿no? Pues todo es todo, podría decir uno, pero Jesús está hablando, ¿sí?, de un todo. Cuando ese todo va de acuerdo al reino de Dios, cuando va de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no podemos pensar que me va a ser posible hacer cosas para el mal de otro, para pecado, que yo pueda hacer cosas o pedirle cosas a Dios cuando son para satisfacer mi propia carne, y eso no va a pasar, ¿sí? Entonces nosotros en realidad vamos a aprender a entender que nos ha dado Dios la fe, ese precioso don de la fe, ese regalo de la fe, que la Biblia dice que Dios nos ha dado una medida de fe, y tenemos que aprender a usarlo. No lo podemos usar para manipular a Dios ni para manipular las circunstancias, porque en realidad pues Dios no se puede manipular, ¿sí? Él obra cuando se le cree, pero en realidad creyendo que es para glorificar su nombre y que es de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Entonces vamos a tocar una palabra que está en el libro de Mateo capítulo 17 y en el verso 20. Voy a leerlo, dice de la siguiente manera. Mateo 17:20, dice la Biblia: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y esas son las bases bíblicas donde tal vez podría una persona pensar que
que cualquier cosa que se le pase por la cabeza a pedirle a Dios va a pasar. Se tiende muchas veces a tomar porciones bíblicas y sacadas fuera del contexto, pues van a generar errores, van a generar equivocaciones, errores en la fe y en la doctrina. Entonces, en este día de hoy vamos a empezar a nosotros a entender en realidad, cuando la Biblia dice que es posible todo, en realidad de qué está hablando. Y es necesario que nosotros podamos entender que Dios no tiene límite. Dios puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Eso se refiere, que en realidad lo único que limita a Dios en ocasiones de actuar es la capacidad nuestra de creerlo. Pero nosotros tenemos que empezar a ver los parámetros que la Biblia nos está dando para saber, ¿sí?, qué es lo que yo estoy creyéndole a Dios, qué es lo que le estoy pidiendo, ¿sí?, y para qué, de dónde salen esas palabras, de cuáles son las motivaciones que me están llevando a mí a pedir lo que pido, y si realmente lo que estoy pidiendo glorifica a Dios o simplemente es para satisfacer el capricho humano o el ego humano, y es allí donde las cosas no van a funcionar. Porque si hay un error o se malentienden ese tipo de frases o palabras, pues va a haber una fe herida, va a haber una persona que va a estar renegando, diciendo que Dios no cumplió su palabra, que eso es una mentira, porque en realidad en ocasiones se tiende a ver el camino de Cristo muchas veces como que yo puedo pedir lo que yo quiera, y cuando las cosas no se te dan, entonces empieza a haber heridas en la fe y a echarle la culpa a Dios muchas veces de por qué no hiciste eso, por qué no hiciste lo otro. Y entonces es allí donde nosotros vamos a empezar a analizar y a reflexionar acerca de, en realidad, yo le estoy creyendo a Dios para glorificarlo, yo le estoy creyendo a Dios en realidad para enaltecerlo, o de dónde sale esa petición y ese deseo que tengo en el corazón. De eso se trata y vamos a estar indagando en esta hora. Así es, y eso que tú dices, Eyman, es fundamental, porque las motivaciones por las cuales hacemos ciertas solicitudes, oraciones o peticiones a Dios van a ser la base o lo que va a marcar el por qué algunas cosas que pedimos no las recibimos. Y no puede llegar, o lo que usualmente va a llegar a la vida de esta persona, es una frustración porque una solicitud que le hizo no se cumplió, y al no tener esa solicitud resuelta, pues va a venir una queja, va a venir una necesidad que no está satisfecha y va a traer murmuración, frustración, amargura a la vida de la persona, hasta el punto de que quizás la fe por la cual vivía esta persona sea menoscabada o disminuida. Por eso nosotros debemos entender que realmente somos parte del reino de Dios, y al ser parte del reino de Dios, tu vida y la mía debe glorificar al Rey de Reyes. En Santiago 4, que lo leíamos la clase pasada, no sé si tú lo recuerdas, pero en Santiago 4 dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquier cosa, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y inicia ese verso 3 diciendo: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedimos para gastar. Eso es fundamental entenderlo en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios y en cualquier situación, imagínate que tú tienes un salario, que tú tienes unos recursos, pero los usas no para provecho, no para invertir, no para generar un beneficio extra, sino que al usarlos simplemente se van a ir y no van a volver, no van a tener un bienestar, no van a tener una retribución para la persona, y ese tipo de asuntos pues básicamente no va a traer crecimiento ni multiplicación, no va a traer ningún beneficio para la familia, la persona o quien haya decidido hacer esto. Por lo tanto, algo que nosotros debemos entender en la fe es que necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios no vamos a tener pérdida. Y yo recuerdo, Iman, que un niño me decía, estábamos en iglesia infantil en 6 a 8, si no estoy mal, me decía:
líder, es que porque la Biblia dice que la montaña se va a mover y yo le he pedido al que se mueva la montaña y la montaña no se mueve. Entonces yo le explicaba, mira, lo que pasa es que si la montaña se mueve, pues los ríos de pronto se van a ver afectados, las personas quizás se van a asustar, quizás van a haber situaciones en la tierra, se va a abrir algo, entonces eso en lugar de traer algo bueno, va a traer algo malo. Por eso Dios no lo hace, porque Dios entiende que antes de traer un beneficio para la gente que vive allí, para la naturaleza, para la tierra, pues no va a traer nada bueno. Y me decía, y eso hace parte, ¿no? A veces pedimos cosas, pero no va a traer ningún beneficio, ni para el reino de Dios, ni para el crecimiento espiritual de la persona, ni para la familia, el crecimiento, la unidad de la familia. Por eso a veces hemos pedido cosas y no las hemos visto. Ahora nosotros vamos a mirar algo y esto nos va a permitir a nosotros en realidad ubicarnos bien dentro de lo que significa ser un discípulo. Ahora, ¿por qué Jesús le dice con esa propiedad y con esa autoridad a sus discípulos, si puedes creer, para el que cree todo es posible? Porque el discípulo es una persona que está en pro de establecer el reino de Dios. Es una persona que está dedicada a tiempo y fuera de tiempo para servir a Dios. Es una persona que ha determinado agradar a Dios con su vida, le ha ofrecido su vida. No le ha ofrecido un tiempo, le ha ofrecido todo su ser para vivir por Él. Porque entendamos que en el reino de Dios no somos señores, Dios es el Señor de nuestras vidas y nosotros se supone que estamos a la disposición de Él y estamos trabajando en pro de su causa. Entonces Jesús le da esa herramienta a sus discípulos para decirles, en la labor que ustedes realizan, lo que tú le puedas creer a Dios con todo tu corazón es posible, no hay limitaciones. Cuando Él dice que se pueden mover montañas o este monte, es decir, que hay cosas que para la razón son imposibles, para Dios son posibles. Miremos algo, un ejemplo, vemos a Pedro andando sobre las aguas. Preguntémonos qué otra persona en la historia humana ha hecho eso. Nadie ha caminado sobre las aguas y nadie piensa caminar sobre las aguas porque es algo ilógico y algo que con la lógica humana no se puede entender. Uno sabe dentro de su naturaleza humana que es imposible caminar en el agua, que no hay forma de hacerlo. Sin embargo, Pedro le dice al Señor Jesucristo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y Pedro, aunque se hundió, dio paso sobre las aguas, ¿sí? Pedro pudo experimentar lo que significa que tenga debajo de la planta de mis pies tenga el agua, dar pasos en eso. Entonces para lo que Pedro está viviendo, literalmente pasó algo imposible, ¿sí? ¿Qué otra cosa es imposible? Que de hecho nosotros hace días hablábamos de esto. Josué le pide al sol y a la luna que se detengan. Es imposible, es irrazonable que uno le vaya a decir al sol, son detente. ¿Para qué? El sol no se va a detener por el capricho tuyo o porque tú quieras, o la luna no se va a detener por eso. Pero ¿por qué Josué quería que se detuviera? ¿Por qué? Porque si se oscurecía, iban a perder la batalla y sus enemigos se iban a ir. Y ellos, en ese momento, Josué estaba entregado al encargo que Dios le dio, y era derrotar todos los enemigos de Canaán. Entonces, cuando él ve que en esa gran oportunidad, porque es una oportunidad de Dios, donde él dijo, esto no los podemos dejar ir. Entonces ve que se va a oscurecer y entonces le dice al sol, son detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y la Biblia dice que Dios obedeció a la voz de un hombre porque peleaba por Israel. Entonces vemos que son cosas que son imposibles de que pasen. Y hay más cosas en la Biblia que nosotros podríamos decir, eso pasó, y que la sombra de un hombre sane enfermos. Total, ¿cuándo? ¿Cuándo uno va a pensar que mi sombra va a sanar? ¿A quién se ha sanado por la sombra de alguien? Nadie. Las sombras no sanan. Pero Dios respaldó a Pedro para el ministerio. ¿Por qué lo hacía? Porque él estaba en pro de establecer el reino de Dios. Y establecer el reino de Dios es establecer las órdenes de Dios, la justicia de Dios. Y Dios cualquier cosa imposible puede hacer por una persona que en realidad en su corazón está viviendo para Él. Entonces vemos nosotros que han pasado cosas imposibles, pero
entendamos que no es simplemente pedir cosas ni para manipular a Dios, ni para satisfacer mis propios deseos. Sí, ni para quedar bien delante de las Delante de personas nadie, y que ¿no? mi familia vea y que miren y que yo, y empezar a llevarse glorias, ¿no? Porque puede pasar en la vida, pues es que es el poder de Dios y se opera para salvar tu familia, se opera para extender el reino de Dios en tu familia, Dios lo va a hacer porque va de acuerdo a su propósito. Y muchas personas podrán experimentar milagros en su casa, pero eso no es para que tú te lleves la gloria, eso no es para que la persona diga, ay, mire, lloré y mire, no llovió y mire, te fue bien y mira, te fuiste en el carro y pasó este milagro y lloré y lloré. Pues sí, lloré y Dios por su voluntad y por su poder quiso hacerlo, pero eso no es para exaltar a la persona dentro de un núcleo familiar, dentro del trabajo, no, es para realmente llevarlos a mirar a Dios. Sí, hay una oración y claro, la persona pudo orar, pero qué bueno que nosotros podamos darle la gloria a Dios y en ese es el extender el reino. Quizás ahorita no tengamos que pelear contra un ejército como pasó en esta situación, que había que decirle al sol que se detuviera, pero quizás muchas otras cosas sí para extender el reino de Dios en tu casa, en tu trabajo, con tu equipo de trabajo, si quizás eres el jefe, y diferentes situaciones que van a pasar, pero es para que el poder de Dios sea reflejado en otros y para que el propósito de extender el reino se ejecute realmente. Y eso es importante que tú y yo como discípulos del Señor Jesús, que yo creo que aquí todos queremos ser, es decir, seguir ese camino que Él dejó, hacer la voluntad del Padre, que finalmente es lo que hace el Señor Jesús, hizo la voluntad del Padre. Eso es lo que tú y yo debemos tener y lo vamos a tener, creo yo, Eyman, cuando tenemos como discípulos un momento en el que somos totalmente moldeables y, como dice la palabra, nos deleitamos en Jehová, o sea, no deleitarse de felicidad, ¿sí? Porque viene realmente de la palabra deleitarse. En el original no significa felicidad, ni satisfacción, ni alegría, significa ser moldeable, ser maleable, dice realmente maleable, que se pueda adaptar. ¿A quién? A Jehová. Y allí van a ser concedidas las peticiones del corazón, porque ese corazón está conforme a lo del reino. Ese corazón está conforme a lo que el rey quiere realmente. Sí, eso tiene que ser de esa manera. El reino de Dios está respaldado por Dios, ¿sí? Y la Biblia dice que uno de sus atributos es que Dios es omnipotente. Dios puede hacer lo que quiera y lo puede hacer. En el Antiguo Testamento vemos cosas imposibles también que han sucedido. Como que la Biblia dice que Dios traspuso a Enoc. Dios dice la Biblia que se llevó a Elías estando vivo. Son cosas que para la mente humana son imposibles de que pasen, pero para Dios es posible. Que el agua que estaba amarga se hiciera dulce. Que una peña le dieran un golpe y saliera, o le hablaran y saliera agua. Son cosas que no encajan en nuestra mente, pero Dios quiere que tú que sirves a Dios lo puedas creer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué para Dios es importante que el discípulo crea? Porque siempre dentro del establecimiento del reino de Dios o de la labor del ministerio de servir a Dios, literalmente te vas a encontrar con cosas que a veces son imposibles, que tú dices, pero es que esta persona ya le dieron un dictamen de que se va a morir, y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Te cruzas con un plan, con algo que Dios quiere hacer en tu vida, pero te cruzas muchas veces con resistencia, te cruzas con problemáticas, con dificultades, y tú dices, ¿será que hasta aquí paramos? Ya no pudimos seguir más adelante. Entonces Dios necesita que el discípulo pueda creer hasta lo imposible. Y lo imposible es que no tenga límite, que su mente no tenga límite. Pero si uno lo mira, en realidad hay que saber entender que hay dos extremos en eso. Uno, el discípulo no puede ser incrédulo, no puede tener miedo. Por eso Dios necesita que crea lo imposible. Pero eso no significa que va a buscar hacer las cosas para simplemente enaltecerse. Y yo lo voy a poner de esta manera con un ejemplo muy práctico. Hace un tiempo
tuve la oportunidad de visitar a alguien que en ese momento tenía una problemática muy seria en su familia y alguien estaba prácticamente a punto de morir, ¿sí? Entonces yo recuerdo que cuando en ese tiempo pues estaba realmente comenzando la vida cristiana y uno ha leído en la Biblia que Dios hace milagros, pero que tú vayas a hacerlo con Dios, que Dios opere a través de tu vida y como que tú sientes el peso de esa responsabilidad porque es que muchas veces las personas dicen, venga hermano, ore usted, que usted si Dios le escucha, o ore usted para que Dios lo sane, y de alguna manera siente la responsabilidad de manifestar y de pedirle a Dios por eso. Entonces uno en ese punto no se puede detener con la incredulidad, no se puede detener por el temor y necesita creer. Bueno, y lo voy a contar de esta manera como un ejemplo para que podamos entender también el por qué la necesidad de la fe. Hubo una ocasión donde yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a visitar a alguien porque alguien me pidió que fuera a orar por alguien que estaba pasando por un problema y una dificultad seria de salud. Y cuando yo recuerdo que cuando sentí eso, como esa responsabilidad, pues decidí ir, orarle a Dios. O sea, uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y si no se sana? ¿Y si se muere? Entonces, frente a los desafíos de los discípulos, frente a los desafíos de un creyente, muchas veces puede venir de alguna manera el temor o la incredulidad a tu vida y a tu corazón. Y en esas circunstancias Dios no va a operar, Dios no va a trabajar de esa manera y obviamente el evangelio puede ser avergonzado. Por lo cual el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, para el que cree todo es posible. Y es donde nosotros tenemos que ver los dos polos de este asunto. Yo necesito creer sin limitaciones en el poder de Dios. Pero tampoco, por el otro lado, no puedo pensar que voy a pedir cosas simplemente para mi provecho, sino que lo que voy a pedir va de acuerdo a la función, va de acuerdo al plan de Dios, va de acuerdo al propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces es allí donde nosotros podemos entender la necesidad que tenemos de la fe, la necesidad que nosotros tenemos de poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y miremos algo, y es que la escritura dice por allá en el libro de 1 de Juan 5:14, donde nos habla, lo dice de esta manera, y esta es la confianza que tenemos, que si pidiéramos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces sabremos que tenemos respuesta a lo que nosotros hemos pedido. Pero la Biblia empieza a hablar de una voluntad de Dios. De una voluntad de Dios que debe ser tenida en cuenta para que la oración tenga respuesta. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan dice eso? Porque él viene hablando y dice que nos tenemos que amar los unos a los otros. Y que tal amor tiene que y mejor dicho, trascender y ir más allá de las circunstancias, aún tener compasión de si una persona peca. Entonces dice, si una persona comete pecado que no sea de muerte, se puede orar para que sea restaurada y Dios lo va a hacer, pero que no sea de muerte. Entonces nosotros, entendiendo la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es la restauración de las personas, entonces podemos entrar a pedir por esa persona, a orar por ella para que Dios lo haga, pero porque conocemos de antemano la voluntad de Dios. Y tú y yo, ¿dónde conocemos cuál es la voluntad de Dios? Está aquí. Es la voluntad de Dios la salvación de las personas, es la voluntad de Dios de que la gente sea sana, es la voluntad de Dios que sea próspera, es la voluntad de Dios que una persona conozca a Dios, es la voluntad de Dios que seamos edificados, que seamos consolados, que seamos exhortados, es la voluntad de Dios, muchas cosas que están aquí de acuerdo a la justicia de Dios. Y nosotros, para poder en realidad usar bien la fe y poder en realidad movernos en la fe de una manera correcta, pues debemos conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos está pidiendo. Así es, y es importante conocer Dios, qué quiere de nosotros. Es importante entrar en tiempo de intimidad con Dios, porque la palabra de Dios lo dice, conocimiento de Dios quiero y no sacrificio. Es decir,
un pueblo de Dios realmente, un hijo de Dios, un hijo del Rey de Reyes, podrá ejercer su labor, desarrollar su fe, estar alineado a la voluntad de Dios en el momento en que lo conoce. Por eso es tan importante el examinarse, por eso es tan importante el que tú examines tu corazón, las motivaciones, el por qué pides ciertas cosas, el por qué dudas en algunas otras. Hay gente incluso que duda de su propia salvación. Hay gente que ni siquiera sabe que la palabra dice, miren ustedes, examínense a ver si están firmes, si están en Dios. Y hay personas que aún haciendo ese examen no tienen esa certeza, no tienen esa verdad de parte de Dios de que van a ser salvos. Hay gente que cuando a veces en alguna congregación, que a veces se usa mucho, y que se les recuerda a los hermanos que Cristo ciertamente va a venir, hay muchos que tiemblan porque saben que tienen cosas pendientes, pero hay otros que simplemente dicen, no sé, y es que tú estás en pecado, no, pero pues como uno nunca sabe, y como esto y como lo otro, y empiezan a dudar, es decir, aún no tienen esa relación con Dios a tal punto de decirles, de saber si están realmente en la voluntad de Dios o no. Y alguien podrá pensar, es que eso es muy difícil, ¿eso cómo se hace? Pues básicamente esa misma fe que te ayuda a estar y entrar a la presencia de Dios. La palabra dice que tenemos libre acceso al trono de la gloria. Es decir, tenemos ese libre acceso allí a la presencia de Dios, a poderle consultar. Y si nosotros nos acostumbramos a ser personas que no podemos estar en su presencia y conocer la respuesta de Dios para nuestra vida, pues allí ya vamos a empezar con un problema que es necesario que tú y yo lo solucionemos. Y todo lo que ustedes le están pidiendo a Dios no va a haber respuesta, porque lo que están pidiendo lo están haciendo para satisfacer sus pasiones. Ahora, ¿qué pedían? No lo sabemos qué pedían, pero lo que sí sabemos era que estaba mal. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Pedir que Dios destruya a un hermano, pedir que Dios en realidad vuelva polvo a una persona. ¿Por qué razón a Dios haría eso? Dios aún en medio del juicio tiene misericordia. Y Dios no va a hacer ese tipo de cosas simplemente porque tú lo pidas, porque alguien no te cayó bien o porque alguien te hizo algún mal, entonces por eso Dios lo va a volver tal. No, eso no funciona de esa manera. Entonces, hacer ese tipo de peticiones delante de Dios creyendo que Dios va a hacer eso, no. O que es que Dios en realidad va a moverse porque yo grito, no. En realidad tiene que haber un conocimiento de la voluntad de Dios, tiene que haber un conocimiento que me permita a mí entender que lo que yo voy a pedir en realidad a Dios le agrada. Dios está de acuerdo con eso, Dios está de acuerdo con que yo pida de esa manera, y de esa manera voy a tener respuesta. Porque si yo hago peticiones simplemente por querer satisfacer mi propio orgullo, la vanagloria, el ego humano, ¿sí? El querer codiciar cosas y eso muchas veces es un problema, porque queremos que Dios nos conceda todo, pero muchas veces hay codicia en el corazón. Si hay codicia, Dios no va a responder a eso. Es más, hay que corregir ese problema en nuestros corazones. Entonces de eso se trata, que podamos nosotros tener ese conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Saber que, bien, la fe nos permite que dentro de nuestra función como discípulos cualquier cosa sea posible, pero cualquier cosa de acuerdo a la voluntad de Dios, cualquier cosa que edifique el reino de Dios, cualquier cosa que traiga edificación a la iglesia, cualquier cosa que en realidad nos lleve en victoria contra el diablo, no contra la gente. Cualquier cosa que nos permita a nosotros hacer que el evangelio de Jesucristo se extienda de una manera más y más poderosa cada vez más. Así es, y me llama la atención porque si nosotros profundizamos en lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, básicamente la persona que pide para gastar en sus deleites la está llamando soberbia, la está llamando altiva, está llamando a esa persona que pide para sí mismo, la está diciendo, por eso le dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en el verso 10 dice, humillaos delante del Señor. Una persona que se está enfocando en tomar a Dios como si fuera quien le hace, tomar a Dios como si fuera quien realmente le va a cumplir todo lo que le ha dicho y lo que tú ya sabes, quizás muchas personas son allí o casi que obligando a Dios por medio de la palabra, diciéndole, es que tú dices, es que tú dices, es que tu palabra dice.
aquella persona que se enfoca en pedir, porque allí lo dice el verso 3, pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Pero en el verso 7 dice, someteos pues. ¿Qué me está hablando aquí? Una persona que no está sometiéndose a la presencia ni al poder de Dios. Habla de los soberbios. En el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Porque está hablando de los soberbios en medio de un contexto de personas que piden para sus deleites. Porque precisamente es eso lo que hay en el corazón. Hay una altivez, hay como una sensación de que es despreciable lo otro y que yo soy más importante, mis solicitudes son más importantes que el designio que tiene Dios para mí, mis solicitudes son más importantes que la labor que yo debo hacer, y prima la persona en lugar de primar el obrar y el deseo del Rey. ¿Cuándo mis deseos van a ser superiores a los deseos de Dios? Nunca. Si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, si nos decimos ser siervos de Dios, si nos decimos ser reyes y sacerdotes de su reino, pues nuestra voluntad debe ser en complacerlo a Él. Cuando un niño, no sé si tú tienes hijos, pero quizás has visto que los niños casi que se desviven por atender a su papá, y su papá llega, y yo he visto niños chiquititicos que, mejor dicho, corren a entregarle los zapatos al papá porque llegó, y son súper pendientes del papá. Aun cuando son niños no pueden hacer mucho por su papá, pero lo que puedan hacer lo van a hacer, y lo hacen y lo intentan hacer. Ese es el carácter, esa es la voluntad, esa es la intención que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Padre, ¿tú qué quieres? Y no que nosotros no importemos, en el sentido de que no importa si estamos arruinados, enfermos, heridos y que vamos a estar mal. No. Dios va a cuidar de ti, Dios va a cuidar de tu vida, Dios va a cuidar de tu casa, Dios va a cuidar de tu salud, Dios va a cuidar de tus finanzas, de todo va a cuidar. Pero nosotros no nos enfoquemos de cosas que no podemos controlar. Tú no puedes controlar tu vida, mucho menos la de tu familia, la de tus hijos. No puedes decidir cuándo viven, cuándo mueren. Tú no puedes poner gracia delante de ti para que no te despidan de un trabajo en tiempo de pandemia o para que te contraten. No puedes. Quizás has buscado trabajo por muchos años y te has dado cuenta que por más que te perfumes, te vistas súper lindo, llenes tu hoja de vida de lo mejor, solamente cuando Dios le plazca y solamente la gracia de Dios y solamente por obra de Dios es que vamos a obtener realmente cosas y vamos a poder alcanzar, porque es con su poder. Por eso dice, ¿o acaso pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Debemos estar enfocados en lo del Espíritu. Dios va a poner gracia para que tengas empleo, trabajo, para que hagas. Claro que sí, de acuerdo a su voluntad lo va a hacer, pero es nuestro deber estar alineados a lo de Él. Mira, no podemos ser soberbios, no podemos pretender que todo es para nosotros, no podemos pretender que Dios va a estar para satisfacer lo que a nosotros nos parezca. Ser un discípulo del Señor Jesús involucra eso, que empecemos a buscar el reino de Dios y su justicia, empecemos a buscar conocimiento de Dios y no simplemente lo que a nosotros nos parecería que es correcto o que deberíamos tener o lo que queremos tener. Sí, bien, así es. Igualmente, bueno, hay que entender que la fe es uno de los pilares del reino de Dios. La Biblia enfatiza mucho acerca de ella y es más, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no se puede en realidad ni siquiera conocer la voluntad de Dios a menos que tú le creas y que tú confíes en Él. Nosotros vamos a tener que entonces entender de dónde viene esa fe. ¿Cuál es el fundamento de ella? Porque la fe no está fundamentada en el parecer de los hombres, no está fundamentada en cosas positivas, sino que la fe viene directamente de Dios, viene de Él, ¿sí? de su esencia como tal. Entonces vamos a nosotros a poder entender cómo viene a nuestra vida. La fe no está en el aire, ya tiene un fundamento. Tiene fundamento, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de fe bíblica, hablamos de fe en Dios, porque hay muchos tipos de fe, hay muchas personas que creen en la misma fe. De hecho hay libros que se hacen de superación personal y donde hablan de la fe, en cosas naturales, hablan de la fe en cosas sobrenaturales, en muchas cosas. La gente cree, porque el ser humano de por sí tiende a depositar confianza en algo. Pero nosotros hablamos de fe bíblica y esa fe tiene un fundamento. Y uno de esos fundamentos es Dios mismo.
Dios mismo se presenta como aquel de donde depende nuestra confianza. Nosotros no podemos en realidad decir que estamos creyendo algo o que estamos confiando sin entender de dónde viene eso. Viene directamente de Dios, porque de hecho la fe dice la Biblia que nos fue dada como una medida, a cada uno nos fue dada, y nos fue dada de parte de Dios. ¿Cómo una persona en realidad logra entender eso cuando enfrenta desafíos por delante y debe recurrir directamente a Dios? Y en este caso, el libro de Daniel, el profeta Daniel, cuando Daniel es un muchacho y está en Babilonia, la Biblia dice que hay una situación, y es que Dios de alguna manera permitió que el rey que estaba en ese entonces tuviera un sueño que lo tenía como de alguna manera muy inquieto espiritualmente. ¿Por qué? Porque ese sueño que el rey Nabucodonosor estaba teniendo en aquel entonces era un sueño que venía de parte de Dios. Ese sueño que él tuvo avecinaba algo, y él empieza a inquietarse en su espíritu y empieza a convocar a los adivinos, hechiceros, magos, bueno, a todos los se supone que son los sabios de aquel entonces para esa cultura, y nadie da respuesta. Y lo que ellos responden ellos es que lo que tú nos demandas es imposible, porque no solamente nos estás pidiendo que lo interpretemos, sino que también lo debemos de descifrar. Y bueno, llega un momento donde Daniel se da cuenta del desafío y de la orden de prácticamente de que mueran todos los sabios, y él dice: denme tiempo porque yo le sirvo a Dios y voy a orar a Dios porque Él tiene la respuesta. Efectivamente, Daniel va y ora y le dice al Señor que le permita entender cuál es la interpretación de ese sueño, y Dios le revela no solamente la interpretación, sino en sí mismo el sueño, y va y se lo dice al que en aquel entonces era el rey. Pero lo que yo veo ahí veo un hombre con confianza, pero en Dios. Vemos en realidad que la fe es poderosa, no solamente por el mismo hecho de creer, sino en quién yo estoy creyendo, de quién es la persona que yo creo, en quién estoy confiando yo. Porque muchos confían en cosas terrenales, en cosas naturales, confían de pronto en una estabilidad, puede ser económica, en una posición, en algo. Se puede confiar en muchas cosas, pero el hombre de fe, el hombre de Dios, confía plenamente en Él. Él es su confianza. La Biblia dice que bienaventurado aquel que puede confiar en Jehová. Así es, y ese tema de apoyarse, y me voy a ir quizás un poco más finito, como más allí al puntico que estamos hablando, y es que quizás para algunos podremos decir: no, sí, sabemos que creer quizás en los ángeles o en las plantas y sus poderes, de lo que sea que sabemos que el mundo tiene, que el café, que la sábila, que cantidad de cosas, no, pues sabemos que eso está mal, o quizás tú apenas te estás dando cuenta que no va a ser algo que te va a dar el suficiente soporte o apoyo para poder resistir al diablo, porque de eso se trata, que podamos nosotros tener una fe que nos ayude a resistir, a soportar, a avanzar, a crecer, a apagar fuegos impetuosos, a lograr, a poder vencer. Esa fe es la que necesitamos, pero hay muchas personas que también necesitan revisar en quién están apoyados. Puede ser que tú estés apoyado en tu mamá porque tu mamá es la que ora, o en tu esposa porque tu esposa es la que ora, o en tu esposo porque es tu esposo el que va a una congregación, o quizás estás apoyado en un pastor, en una pastora, y por el día de mañana Dios los mueve a otra congregación y hasta allí llega la fe, el congregarse, el avanzar, el crecer, o en un maestro discipulado, o en cualquier cantidad de cosas. Por lo tanto, no podemos ser religiosos y pretender tener fe en lo de Dios, pero no en Dios. A veces hay personas que están apoyadas en su fe porque Dios les hace un milagro, y cuando ese milagro no se manifieste, y cuando no vea la respuesta que espera, ¿en qué va a creer? ¿Va a seguir creyendo en Dios? ¿Su fe realmente estaba en Dios, o estaba apoyada en lo que Dios podía hacer, o en el favor de Dios, o en el beneficio de Dios? Y esos son factores importantes que como discípulos del Señor debemos entender, y creo yo que los desarrollaremos en una próxima clase. Por ahora queremos que te vayas con algo muy preciso, y es:
Para ser un discípulo del Señor, para ser hijo, rey, sacerdote, lo que Dios nos ha llamado, es importante que tu fe crezca, es importante que tú puedas confiar en Dios, es importante que tú puedas fortalecer tu fe, es importante que entiendas que todo lo vas a poder en Cristo conforme a su voluntad y para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Es importante que entiendas que la fe está para que tú hagas crecer el reino de Dios, para que lo extiendas, y créeme que nada te podrá hacer frente, y lo que sea que se ponga delante de ti vas a poderlo vencer, porque Dios ya ha vencido al mundo, porque Dios ya te ha dado algo, porque como lo hemos visto en el testimonio de esos hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento, por más que situaciones se le presentaron de frente, ellos pudieron cumplir el propósito que Dios tenía para sus vidas. Sí, eso se trata, y bueno, nos quedamos nosotros con este mensaje, y es que para ser discípulo, para extender el reino de Dios necesitamos la fe definitivamente, una fe bien enfocada, una fe en realidad apoyada en Dios, de acuerdo a su propósito, y Dios hará lo que tenga que hacer por causa de su reino. Entonces podemos nosotros entender que de esa manera podremos mostrar a Dios como Él es. Es necesaria la fe para eso, pero bueno, entendiendo que vamos a estar continuamente apoyados en Él, para que podamos en realidad vencer cualquier tipo de adversidad, y donde tú y yo vamos a poder desarrollar cada vez gradualmente una fe más inconmovible y más estable, que nos dé más confianza y firmeza en Cristo Jesús. Yo creo que, bueno, no siendo más, pues damos gracias a Dios por este espacio de tiempo. Bueno, así es. Queremos saludar también a los hermanos o despedirnos más bien de los hermanos de Casas de Bendición, todos los hermanos del discipulado, maestros, a nuestros pastores Andrés y Marcela Gómez, a todos los líderes, a todo el equipo ministerial y a todas las personas que hacen posible que podamos hacer este tipo de trabajo, que podamos hacer esta labor, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hay muchas personas que están allí sirviendo en esta causa, así que bueno, le damos gracias a Dios por cada uno de ellas, pidiendo a Dios que sea guardándoles y manteniéndoles firmes. Entonces le recordamos la línea WhatsApp y Telegram, donde usted se podrá comunicar con Ministerio de Escuelas de Formación, 320-568-0640. Los que nos escriben desde otros países, lugares, es más 57 320 568 0640, y con mucho gusto estaremos atentos para brindar la información con relación a los asuntos del discipulado. Así que muchísimas gracias a todos, y qué bendición poder estar aquí. Así es, qué bendición poder estar acá. Muchas gracias por estar allí conectados viernes tras viernes. Gracias por estar allí comentando. Sigan comentando, sigan contando lo que Dios está haciendo en sus vidas, sigan compartiendo lo que Dios les ha permitido conocer. Muchas gracias a todos, y nos encontramos en una próxima ocasión. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa, llegó el tiempo de afianzar los principios del reino. ¿Recuerdas qué tanto estamos aprendiendo hoy? Pongamos a prueba tus conocimientos. A continuación presentaremos unas afirmaciones, las cuales pueden ser falsas o verdaderas. Piensa en la respuesta correcta. Primero, si pido con fe para mis deleites, ¿lo recibo? Falso, verdadero. La respuesta es falso. Las peticiones que hacemos a Dios no solo deben llevar fe, sino también estar conforme a la voluntad de Dios para ser atendidas. Primera de Juan 5:14 declara: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Segundo, una fe verdadera es la que reposa en Dios, Cristo y la palabra de Dios. Falso, verdadero. La respuesta es verdadero. La verdadera fe es la que está establecida en Dios, Mateo 11:22, en Cristo, Juan 11:25, y en su palabra, segunda de Pedro 1:19-21. Tercero,
La voluntad de Dios es A. Buena. B. Agradable. C. Perfecta. D. Todas las anteriores. Si pensaste en la opción D, acertaste. Romanos 12:2 declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esperamos que hayas afianzado los principios del reino visto en nuestra clase de hoy. ¡Hasta la próxima!